otro segundo prólogo sobre el título de la ponencia, que no como crítica, ese comentario a los organizadores, pues yo no se le he puesto este título. Yo no se lo he puesto. Cosa que a lo largo de los años me ha pasado infinitas veces. Me han puesto un título que no era el que yo hubiera puesto. Bueno, pero al principio yo me enfadaba incluso, ¿no? Pero hombre, ¿qué trabajo cuesta preguntar, no? Pues nada. Y hasta que me di cuenta al cabo de los años de que era interesante que te pusieran el título, porque te obligaba a ti a pensar sobre eso. Y al mismo tiempo te daba noticia de lo que los organizadores del evento que se tratase esperaban que tú dijese. Y aunque este título es perfectamente simple y claro, esconde una complejidad enorme. Y en esa complejidad puede estar el meollo de lo que yo intentaré decir hoy. Y al mismo tiempo propiciará el diálogo. En primer lugar, psiquiatrización de la disidencia es un término que no se corresponde para nada, un concepto que no se corresponde para nada en los años que hablamos, es decir, República, Segunda República, Guerra Civil y posguerra inmediata. Tanto el de disidencia como el de psiquiatrización corresponde a partir del año 60, en cuando hay una expansión psiquiátrica que psiquiatriza todo lo que encuentra a su paso, y entonces cuando hay todo un movimiento de antipsiquiatría para oponerse a esa excesiva psiquiatrización. Pero eso ocurre en los años 60 en todo el mundo, incluido en este país, que ya a los años 60 empezamos a estar más allá de los Pirineos, porque hasta entonces estábamos, España empezaba después de los Pirineos, digo, no, ¿cómo era aquello? África empieza los Pirineos, o sea, estamos incluidos en África siempre. No, por eso el ejército liberador era el ejército africano, le llamaban los africanos. Los militares liberadores, salvadores de la patria, eran los africanistas. Y las tropas de choque eran africanas en la guerra civil. Bueno, claro, entonces, otra cuestión. Disidencia en la época de la guerra civil, por ejemplo. Una cuestión, pero ¿quién eran los disidentes? ¿Hasta qué punto se tergiversa la historia? Que todo el mundo, si hiciéramos aquí una pequeña encuesta, diría los disidentes eran los malos de la película, los rojos. No, pues técnicamente los disidentes eran los otros. Es decir, los que se habían rebelado contra el orden, los que habían se intentaba cargar el sistema establecido democráticamente, que es la Segunda República. Y el que tiraron y que iniciaron una guerra de exterminio fueron los otros. Lo que pasa es que aquí, como en tantas cosas, en los últimos decenios, en donde hemos tenido que estar callados, ni siquiera nos han dejado reflexionar, pues se produjo lo que en la justicia, uno de los prebostes del régimen franquista, que era el cuñadísimo que se llamaba Serrano Suñer, que murió hace pocos años, llamaba la justicia al revés. Pues aquí era la disidencia al revés. Si los disidentes eran justamente los que estaban a favor del sistema establecido y el sistema democráticamente votado y elegido por la mayoría de la población, por una parte bastante notoria. La justicia al revés significaba, con lo definido, es que el que se había rebelado era el que hacía justicia sobre aquellos que no se habían rebelado. No sé si me explico. Sí, ¿no? La justicia al revés. Es decir, a los rojos que perdieron la guerra se les juzgaba y conforme la fue por rebelión militar. Cuando los que se habían rebelado militarmente habían sido justamente los ejecutores. Al contrario. Bueno, pues esto en la historia de España, esta contradicción, y en la época franquista es una constante. Una constante que se puede aplicar a muchísimos campos. Es decir, era un país supercatólico, sin embargo, por ejemplo, en la posguerra había más prostitutas que nunca. Por ejemplo. Es decir, y en todos los campos,
resulta. Era un país absolutamente en orden, donde nadie se movía. Bueno, pero había gente moviente. No se movía nadie, pero se movía. Se movía como podía, porque tenía que sobrevivir. Y la mitad de y preconizando el orden absoluto, la ley, la rigidez, la Guardia Civil, la fuerza del orden, medio país estaba fuera de la ley. Pero no ya los rojos, sino incluso los vencedores también. Por ejemplo, los extraperlistas, que esa palabra se inventó entonces, se manejaba, yo no sé hasta qué punto se conoce ahora. El trapelo era el mercado negro. El mercado negro no solamente había cartillas de racionamiento en la época, en la posguerra, en la época después de la guerra, sino que no había abastecimiento. Es decir, tú tenías tu cartilla, pero llegaba a la tienda y decían no hay. Por lo tanto, tenéis que irte el mercado negro. ¿Y quién formaba el mercado negro? Pues toda la población, entre que tenía que consumir el aceite, el pan, porque no lo encontraba en la ración que te correspondía legalmente, según la legalidad franquista, pues tenías que comprarlo desde el consumidor al que vendía el pan o el aceite o el producto que se tratara al menudeo, que generalmente eran mujeres rojas, es decir, republicanas, que tenían que sobrevivir, tenían que ponerse en otro sentido fuera de la ley. Y luego los grandes capitalistas, los grandes benefactores del régimen, que eran los grandes beneficiarios del mercado negro, los grandes extraperlistas. Pero esos no iban nunca a la cárcel. Acá se iban aquellas mujeres que tenían que, para defenderse y para sobrevivir, tenían que vender el menudeo de este productos alimenticios básicos por la población. De manera que era una población absolutamente corrompida. No había legalidad por ninguna parte. Y no digamos, ahora que está de moda, vamos, no está de moda, esto es más antiguo que el campo, lo de la pederastia, ¿no? Un país católico, pero bueno. El otro día discutíamos un poco si esto se daba en el colegio religioso o no colegio. Yo no sé si en colegios religiosos de chicas se daba o hasta qué punto se daba, pero lo que sí puedo atestiguar, y cualquier españolito de mi época, es que eso es una práctica absolutamente general. Que el cura, que fuera un colegio de cura, o fuera, como todos los centros escolares, de alguna manera la enseñanza de la religión era obligatoria, como todavía, curiosamente, al cabo de los años, hay gente que sigue creyendo que esa es obligatoria. Y que eso de la educación para la ciudadanía es una cosa, pues no sé, republicana, digo yo, ¿no? Porque la odian tanto, que no, aquí la religión. Bueno, pues la religión hacía que todos los centros de enseñanza estaban llenos de religiosos. Y los religiosos que se habían metido religiosos, unos para comer, porque era una forma de tener una carrera, y en el pueblo la cosa estaba muy fea, en los pueblos, y otros para sublimar la sexualidad, que estaba prohibida. Pues estaba prohibida absolutamente el terror formal. Naturalmente el terror real, los prefectos de régimen eran los primeros que le ponían casa a las queridas. Hay un barrio aquí en Madrid que está por donde yo vivo, por la calle Ibiza, que estaba plagado de centros centros donde se facilitaba pues la estancia de las queridas, de los prebostes del régimen. Bueno, por lo que yo me iba a esto, los que se quedan, los curas que se meten a curas y que era una forma de estar al lado del régimen, de no ser sospechosos, porque uno de los hijos de los republicanos, muchos no tuvieron más remedio que hacerse curas. Esta es otra de las contradicciones, porque era la única manera de que los dejaran en paz. Si eran cura, ya no era rojo, ni hijo de rojo, ni hijo de rojo. Esto, claro, esto es tremendamente complejo, todo lo que estoy diciendo, que parece una tontería, esto de la psiquiatría de la disidencia, de la psiquiatrización, pero da mucho de sí, el tema da mucho de sí, porque claro, ¿quién es el disidente aquí? ¿Y quién es el que parte el bacalao? Bueno, el caso es que
qué tema que toquemos, y estamos ya tocando, acercándonos al tema de hoy, que es el de que más o menos tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con el tema de la jornada, la sexualidad. Bueno, volviendo un poquito a pasado, porque ahora, afortunadamente, yo creo que al cabo de los años hemos logrado, o se ha logrado, que los historiadores estudien a fondo el tema de la guerra civil. Está más o menos clara. En los últimos 20 años se ha logrado, se está logrando que se estudie esa época tenebrosa, absolutamente tétrica, ¿no? Que cuando alguien tiene nostalgia es para echarse a llorar, tiene nostalgia de los años 40. Está estudiándose. Está estudiándose ahora. No se oye. Está estudiándose ahora. Y bueno, ya me he perdido con tanta... Entonces, ahora vamos a tener que estudiar la República. Porque claro, uno se pregunta, pero vamos a ver. La República fue un sistema democrático. Lo tenemos entendido que fue así, más o menos. Ahora vivimos en una fase democrática. Históricamente, lo lógico sería que el actual periodo democrático emparentara de alguna manera con el anterior periodo democrático de este país, que nunca sobró la democracia, precisamente. Pues no, señor. Resulta ahora que la doctrina oficial que defendió incluso desde la izquierda la reforma y no la ruptura con el sistema anterior, que era autoritario, absolutamente autoritario, cruel y despiadado, parece que la democracia la trajo Franco. Y no solamente le parece, sino que hay datos sospechosísimos y alarmantes de que la democracia actual la trajo Franco. En la cabeza visible de la democracia española, en el que la prensa se ha deshecho el elogio, fue un individuo, o es un individuo, que nombró con su dedo Franco, en el 60 y tanto. Y no solamente eso, sino que lo humilló tanto, y él se dejó humillar, porque París bien para una musa y una corona supongo que también, sino que él aceptó ese puesto de sucesor de Franco a título de rey. A título de rey, pero contando con que Franco se podía arrepentir. Es decir, que cuidado con lo que haces tú, porque si no te vas a la calle. Bueno, pues es el más símbolo de la democracia española, un señor que nombró Franco, y que por definición es un ente anticonstitucional, porque la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, menos uno, que es inviolable. Hay uno que no lo es. De manera que vamos a tener que reivindicar la República. Hombre, ya no es tiempo de República, pero hombre, es que habrá que aclarar que la República fue una de las mejores épocas que este país ha vivido. Por algo se la cargaron. Porque no tenía ni armas, ni poder, ni dinero, ni capital. Había una crisis económica y, sin embargo, los avances fueron enormes en poquísimos años. Y, evidentemente, se la cargaron. Habría que reivindicar la República. De manera que llamamos por la República. Y en esto de la República me encuentro, y volviendo para no escapar demasiado del tema de hoy, con dos figuras que seguramente la mayoría de la gente ha oído hablar de ellas, pero que conviene refrescar la memoria, que se llamaba Aurora Rodríguez y su hija Idelgar. Una historia preciosa, difundida, pero yo diría que no suficientemente entendida. ¿Qué cosa más curiosa? Aurora Rodríguez, una mujer a la que no se le conoció varón alguno, salvo su padre cuando era pequeñita, en su vida, nunca estuvo apartado siempre, no fue al colegio, se educó a la antigua, en la misma casa le enseñaron los padres y la familia, etcétera, etcétera, y luego ella quería, aspiraba, se daba cuenta de la condición de la mujer que tenía en España y aspiraba a la creación de una mujer nueva. Ella iba a ser la mujer nueva, ella iba a fabricar la mujer nueva, su hija. De manera que cogió en los años 30
Esto es curioso, esto ocurre en los años 30, no ocurre en los años 2030, sino en 1930 y tanto. Esta mujer se coge un varón, conoce un varón, se queda embarazada y educa a su hija desde que nace. Su hija sale el portento, con 16 años es licenciada en Derecho, un portento absolutamente con unas notas magníficas, maravillosas, pero absolutamente simbiótica con la madre. ¿Y qué ocurre? Pues que esta chica vale tanto, da mítines, escribe libros sobre sexualidad en aquellos tiempos. Una chica de 16 o 17 años, o 18. No sé exactamente la edad que murió, pero no llegaría a 20. 18. Murió. ¿Y cómo murió? La mató la madre. La mató la madre, que era la que la había creado a su imagen y semejanza. En los mítines que aparecía siempre aparecía la madre. Siempre estaba la madre. Esta chica destacó tanto que hubo un famoso sexólogo inglés de aquella época que se llamaba Havelock Ellis, que le ofreció una beca para estudiar en Londres. Lo cual para esta chica pues era un carrerón, ¿no? Era un porvenir enorme. No se oye. No, cuando te alejas. Oye, avísame del tiempo porque si no me voy a... No, sí, ya te veo. Ya. Bueno, estamos con Hildegard. Le ofrece la beca. La madre se da cuenta de que esta chica, que no se había nunca apartado de ella, siempre estaba con ella, se va a ir a Londres, de verdad, va a seguir su carrera, y antes de que se vaya, como está a punto de irse prácticamente, la mata. La madre la mata. Es un caso absolutamente interesante, paradigmático, que cuestiona y plantea muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, desde muchos ángulos. Pero aquí interesa resaltar el aspecto psiquiátrico del asunto. Cuando los psiquiatras de entonces, cuando éramos jóvenes, y los mismos de ahora, pero éramos mucho más jóvenes, nos preocupamos de estudiar este fenómeno, tuvimos una sorpresa enorme, porque había el juicio, que tuvo mucha popularidad y la prensa hacía todos los días grandes informes. El juez resulta que a la madre que había matado a la hija no la quería dejar hablar, no la quería dejar hablar. Ella quería hablar, quería explicar por qué lo había hecho. No pudo hablar, no lo consiguió. De tal manera, había peritos de las dos partes, unos de la acusación y otros peritos de la defensa. Los de la defensa eran republicanos, psiquiatras republicanos, que entonces lo había. Después de la guerra ya no había ni uno, porque el único que había era Castilla del Pino. Castilla del Pino estaba encantado con el Hospital Provincial de Madrid, que había que ver aquello como era. O sea, no, desaparecieron como por encanto, no como por encanto, sino por pie. Pues, y que además era, en aquella época, la psiquiatría española, bueno, pues representada por aquella gente, era lo más, quizás, progresista, uno de los sectores más progresistas de la medicina, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues nosotros pensamos que estos iban a despsiquiatrizar el problema. El peritaje que iban a hacer habría despsiquiatrizado el problema de Hildegard y su madre. Nos encontramos que la sorpresa fue al revés. Los peritos, digamos, progresistas defendían que la madre, llevaban razón, que la madre estaba como una cabra. Tenía una paranoia como un piano, eso es cierto. Entonces ellos defendían que era inimputable y por tanto no se podía condenar. Hombre, nosotros que estamos en plena época atacando los manicomios, diciendo ¿cómo es posible que los psiquiatras progresistas de aquella época defendieran que esta mujer fuera a un manicomio? Cuando los manicomios, nosotros manteníamos esa posición con cierta base de conocimiento real. Los manicomios son peores que las cárceles. ¿Cómo es posible que los progresistas defiendan que esta mujer sea inimputable y por tanto no vaya a la cárcel, sino que vaya al manicomio? Porque es inimputable el crimen, ¿no? Llevan razón, por la lógica razón.
En la parte contraria, los periódicos eran de la derecha. Y aparece un personaje que después se ha hecho famoso y ha vuelto a ser famoso y sigue siendo famoso, entre otras cosas porque sus epígonos aparecen en la prensa del corazón cada 2x3, que es una especie de individuo llamado Vallejo Nájera, que se ha escrito mucho, pero no desde la perspectiva psiquiátrica. De tal manera que muchos de los historiadores que han hablado de Vallejo Nájera han hablado de una manera demasiado simplista. Y yo emprendo. Vallejo era el perito de derecha que defendía lo contrario. Defendía que la madre de Hidegard estaba sana y que por tanto era imputable y que había hecho y que sabía perfectamente lo que había hecho y por qué lo había hecho y que tal y cual. Con lo cual se creó la paradoja surrealista. Era en plena época del surrealismo, los años 30, ¿no? Y la Aurora Rodríguez, que era la madre, estaba de la parte de Vallejo Nájera porque no la quería hacer pasar por loca y ella no quería hacerse tomar por loca y por tanto ella quería explicar por qué lo había hecho y qué sentido tenía aquello hecho. No pudimos saberlo porque no la dejaron hablar, no la dejaron nunca hablar. Total, ganó la derecha y los jueces decretaron que la madre no estaba enferma, sino que estaba sana. Con un argumento, ahí es cuando ya uno piensa, pero bueno, con un argumento, varios argumentos, pero uno de ellos absolutamente peregrino. Aurora es una persona absolutamente normal, porque es lógico y completamente normal que una madre que tiene que velar por la moral de su hijo, antes de que esta hija se pierda y se vaya al extranjero y se envicie, es lógico que la mate. Ahora bien, la muerte, el matar a alguien es un delito, el que comprendamos el que es lógico que lo hubiera matado, eso no quiere decir que la perdonemos. Usted se va a la cárcel. Y Hidegard, digo, la madre estaba muerta. La madre fue a la cárcel de Venta, que yo no sé si estará aquí hoy Hernández. No podía venir. Bueno, pues una pena porque era estudiado mucho la cárcel de Venta y sin embargo en su libro no aparece el caso de Aurora Rodríguez. El caso es que esta mujer fue a la cárcel de Venta y en una época fue todo contradicción, donde está el bien, donde está el mal, es difícil, ¿no? Bueno, el caso es que la madre de Hidegard, Aurora Rodríguez, arma tal follón en la cárcel de Venta, que por otra parte era una cárcel republicana que habían hecho de primera planta los republicanos y que tenía que ser progresista. Bueno, organiza a la anarquista y arma un follón tal que casi, bueno, hay continuos motines en la cárcel organizados por esta señora. Hasta que los propios dirigentes o mandamases de la época dicen, pues pasa que no está loca, que no está normal, que está loca. Y efectivamente consiguieron mandarla a Cienpozuelos. ¿Qué pasó de esta mujer? Nadie supo nada. Y ahí entra el juego ya el pleno aparato psiquiátrico en plena dictadura franquista. Va a parar a Cienpozuelos, donde caricaturescamente hace algo absolutamente simbólico, que es crear un muñeco tan grande como la hija o el hijo. Quería cambiar el sexo, ya que la hija no le había salido bien, quería hacer un varón, pero no tenía material, lo hizo, con trapos lo hizo, hasta que algún malvado de los que hay en manicomio, y no son los internos generalmente, los malvados de los manicomios, hizo la gracia de quemarle el muñeco que ella había fabricado. A partir de entonces se negó a hablar, pero ella no pudo con el aparato psiquiátrico. Y amigo, y aquí sí podemos ya hablar de psiquiatrización de la disidencia. Esta mujer no colabora, esta mujer no quiere hablar con los médicos, se niega,
sobrevive como puede. El aparato es tan rígido que, así como la cárcel, pudo ella organizar algún movimiento de reivindicación, de protesta, etcétera, en el manicomio de Cienpozuelos. Y murió en el año 56. Una historia que algunos historiadores deberían conocer. Ha escrito, y hay incluso un libro muy bueno escrito sobre este tema, que se llama Manuscrito enclaustrado en Cienpozuelos. Tiene una apartada donde aparece Frankenstein. ¿Quién es Frankenstein? Bueno, le dejo la pregunta. Entonces ya me encuentro al Vallejo de la gira de toda la vida. Este defendía a los enfermos. Este defendió al caso a Aurora, o realmente quiso machacársela. El final de Aurora fue tristísimo. Se pasó años enteros sin hablar con nadie. Y murió en el 56, creo. Nadie supo que existía. Y entonces viene la guerra civil. Y este toma partido. Y dice, bueno, es que voy a leer esta palabra porque es que yo no soy capaz de inventarme esto, bueno, las barbaridades que dijo. Estaba en plena guerra y ya se veía que los nacionales iban a ganar la guerra. Y él hace unos artículos que escribe, dice algo así, no lo verá entero porque va a ser tampoco muy largo. Nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas. Nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas. Ni tampoco impunes los crímenes perpetrados, lo mismo morales que materiales. Inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas. Esto lo dice un psiquiatra, ¿eh? No lo dice un cura siquiera. Dice, unos padecerán emigración perpetua, profético, lejos de la madre patria, a la que nunca supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no podrán olvidar porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, purgando sus líos para ganarse el pan, y legarán a sus hijos una mancha infame. Los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos correctos. Uno de los intentos del régimen sería entrar a otro tema interesantísimo, el secuestro de niños, cambio de apellidos, cambio de nombre, etcétera, etcétera. No, aquí lo que pasa es que no teníamos tantos recursos como los alemanes, si no hubiera sido casi peor. No había manera de llevar eso a la práctica. Bueno, no voy a seguir, pero el tono es este. Dice, otros sufrirán el menosprecio social, aunque la justicia humana le haya absuelto de sus culpas, porque la justicia social no les perdonará y experimentarán el horror de la gente que verán sus manos teñidas de sangre. ¿Acaso algunos en penitencia expiatoria habrán de llorar intensamente para reparar los daños originados y sus remordimientos serán el castigo? Muchos pasarán el suplicio de Tántalo, porque no beberán las aguas puras de la felicidad de la Nueva España, ni experimentará la dulzura de ver a España grande y libre. Bueno, sigue un poquito más, pero más o menos el tono es ese. Esto lo dice un psiquiatra. Y lo dice un psiquiatra que se supone que es médico. Es más, era médico militar, se sabe que era médico militar. ¿Cómo es posible que un médico no haya aprendido en la facultad que hay que ayudar al necesitado, ¿no? Sino que es un escrito lleno de crueldad, de espíritu de venganza, de tal. Y entonces, claro, dice, pero bueno, esto como, pues este tipo estaba a favor de la Hidalgar, de la madre Hidalgar, ahora está en contra de todos los rojos, ya no de uno, sino de todos. Y efectivamente lo que él dijo se hizo. Así fue, no ocurrió. Claro, entonces dice, bueno, pero este tío, ¿dónde aprendió psiquiatría? ¿Dónde habría aprendido psiquiatría? En Alemania. En Alemania, que era, en Alemania de entreguerras, que como todo el mundo sabe, era el tiempo en que gobernaba Hitler. Y los psiquiatras alemanes,
que pasaban por los mejores del mundo. Yo no sé por qué entonces todos los alemanes eran los mejores del mundo. Pero sí que pasaban, en otras especialidades pasaban los más científicos, los mejores melómanos, los no sé qué, los no sé cuánto, pero que les gustaba machacar a la gente. Son gente muy pervertida, ¿no? Pues se habían liquidado 300.000 enfermos mentales. Nadie se da cuenta porque los judíos murieron más, pero también ellos contaron más. Pero enfermos mentales, ¿a quién hacerle caso? Absolutamente a nadie. Por tanto, la escuela que tenía Vallejo Nájera era clarísimo. Las cosas empezaban a cuadrar perfectamente. Avíseme el tiempo. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Bueno. Pero claro, no hace de psiquiatra ni hace de nada. Este hace de ideólogo, que por lo tanto da una coartada pseudocientífica para el ejercicio de la represión sistematizada de los vencidos. Es decir, Franco tenía la coartada católica, la cuestión del sacrificio, de la sangre, y eso está en la religión, estaba bendecido. Esto era una cruzada, pero no era suficiente. Esto era científico. Liquidarse a los rojos era científico. ¿Y cómo inventamos y justificamos que liquidar y exterminar a los rojos es algo científico? Hombre, porque lo están haciendo los alemanes. Que lo están haciendo sistemáticamente los alemanes. Si los alemanes son la cabeza visible de la psiquiatría mundial, pues aquí haremos lo mismo. Y entonces él cambia. Y entonces hace un proyecto para cuando está acabando la guerra, que es un proyecto de estudio. Bueno, él lo llama estudio, que es un estudio, si lo estudia uno científicamente, resulta que yo no tenía nada de científico, tenía palabras muy raras que ni él mismo entendía. Vamos, yo en este libro demuestro como hay algunos conceptos que ni siquiera lo sabía. Por ejemplo, cuando habla, y hay una cosa, quiere hacer un estudio, 5 grupos de brigadistas, interbrigadistas, brigadas internacionales, que estaban en campos de concentración, en San Pedro de Cardeña, en Burgos, en un monasterio, en Miranda, hay 4. Y luego tenía dirigentes marxistas, no sé qué, tiene una palabreja extrañísima, pero así lo llamaba, que eran los que tenían sangre que no era española, porque esto es otra historia, pues esto sería alargarse demasiado, eso de la sangre española. Pero bueno, es caso que la sangre española sí corrió, ríos. Bueno, los dirigentes marxistas, porque para él marxistas eran todos, desde liberales, republicanos, librepensadores, socialistas, anarquistas, marxistas, todos eran rojos y todos eran marxistas. Bueno, y rojos separatistas, subdividieron 2 grupos, que eran los catalanes y los vascos. Y por último, el último era la perita en dulce, las mujeres. ¿Cómo llamar mujeres marxistas? Pues para él marxistas, que él decía que los rojos eran los incultos, el tío no sabía lo que era marxismo, no tenía ni idea. Él titula el trabajo que sí hace de las mujeres, lo hace y le pone estudio, no sé cuánto, de delincuentes marxistas femeninos en masculino. Femenino. Qué cosa más rara, ¿no? Era imposible que una mujer española fuera marxista. Tenía que ser una especie de individuo o individua extraña que en vez de estar en su casa, como diría Zaya, que él lo teoriza eso en este trabajo, lo utiliza, en vez de estar en esa casa, pues resulta que va a manifestaciones, que resulta que hace labores de solidaridad, que resulta que trabaja, que resulta que es enfermera, que resulta que es maestra escuela, que resulta que es funcionario de prisiones, pero con oposiciones, etcétera, etcétera. Caramba, con este tipo que era un idiota, que nadie hacía caso, pero que luego se hizo eso.
Aquí, de nuevo, recuerdo aquí a Hernández Holgado, porque él podría testificar que ha estudiado esto, que efectivamente, tanto en Madrid y en Barcelona, las mujeres que fueron fusiladas, la mayoría de ellas pertenecían a 3 o 4 profesiones, una de las cuales era enfermera. ¿Y por qué enfermeras? Hombre, las enfermeras eran malísimas. ¿Por qué? Porque los hospitales españoles, de toda la vida de Dios, incluso de antes, creo yo, eran religiosas, eran monjas. Y toda la República llegó, quitó las monjas y dijo, no, aquí hay unas oposiciones y que quiere ser enfermera, pues que apruebe una posición, unos cursillos, que sepa algo de medicina. No con rezar rosarios se van a curar los enfermos. Pues esto naturalmente era horrible. Las funcionarias de prisiones, esos fueron cruelísimos, las republicanas me refiero. Es decir, todas las mujeres, las condenas que se ven, que se hace una revisión de las condenas a muerte, que luego muchas son conmutadas, otras no, son, pues ayer también tengo que hacer referencia a algo que supongo yo que se habló ayer, que fue Pura Sánchez, ¿no? Las mujeres de dudosa moral. Es decir, las condenas vienen todas, fundamentalmente María, mujeres de pésimos antecedentes morales, sin que se especifique qué es eso, morales. Y todas son, las acusaciones son bastante menos graves que las de los varones son acusados, es decir, varones de que se incitaron a los milicianos a matar a gente derecha, de que se denunciaron, de que se eran necrófilas, porque resulta que bailaban cuando mataban a algún tipo de derecha, pues bailaban o lo incitaban, eran más malas que los hombres. ¿Por qué? Porque en su concepción tan misógina, la mujer era un ser inferior, era puro instinto. Qué cosa más curiosa. Puro instinto, de manera que si no tenía el freno de la razón y sobre todo del hogar, sacaba los pies del plato y podía hacer disparate. Lo único que este hombre estaba tan despistado, pero tenía un poder enorme, por eso no se le puede reír de uno de esos. Se ríe de la barbaridad que dice, pero es para llorar. En este país ocurre muchas veces, aquí hay cosas para reírse, pero por no llorar. Entre las 40, que yo me acuerdo son exactamente 40 o 50 mujeres que él estudia, que por cierto, yo no sé dónde están esas mujeres, dónde las sacó. Yo he intentado leer, esto lo hizo en Málaga, al parecer lo hizo en Málaga, pero yo he leído cosas de la cárcel de Málaga y jamás he visto este tipo de mujeres, dónde salió, quiénes eran, qué pasó de ellas, porque muchas eran condenadas a muerte, pero estaban tal. Pero hay un lazo curiosísimo, que nadie ha hecho mención, que él se equivoca, y cuando hace un estudio de quiénes son estas mujeres, pues una de las cosas que dice es porque claro, como eran de dudosa moral, pues la cosa sexual era, si eran prostitutas, si eran no sé qué, si eran no sé cuánto, saca en el primer cómputo que hace, dice 5 lesbianas, y al final le salen 2 nada más. No sé qué ha pasado con estas 3. O él se la pasó, o yo no sé, o se lo inventó, o yo no sé, pero el caso es que hay que... Bueno, la historia es que eso es totalmente coherente con algo que pasó después, absolutamente real. A diferencia de los varones, las cárceles franquistas en mujeres, las mujeres estaban mezcladas con las delincuentes comunes, con las prostitutas y con las extraperlistas. En este mundo tan absolutamente caótico, tan desordenado, tan ilegal, porque no había orden de ningún tipo, me refiero a un orden racional. El orden de la bofetada, ese sí existía. Pero el orden... Pues resulta que a las mujeres no se les reconoce el carácter político, aunque sus condenas sean fundamentalmente políticos, cosa que a los varones sí. De tal manera que al cabo de los años todavía ni los historiadores más estudiosos y más concienzudos saben cuántas presas políticas hubo en este país. No se sabe. Todas eran lo mismo, porque el delito que habían cometido no era ni que eran rojas, ni que eran militantes marxistas, ni que eran nada. Eran mujeres de dudosa reputación.
Y la dudosa reproducción, eso la asimilaba a las delincuentes, a las prostitutas y a ellas. Bueno, jamás se le reconoció esta historia, nunca se sabe. Es más, en los años 50 se consiguió que un comité de la Cruz Roja viniera a España a hacer una inspección. Estaban tan dispersas las mujeres que no pudieron hacer nada. No es que no quisieran, es que no había manera de encontrar las mujeres, ni de diferenciar cuáles eran las políticas, las no políticas, estaban mezcladas. Todas eran. El delito de las mujeres que estuvieron reprimidas fue no la política, fue el salir de su sagrado destino del hogar, el salir fuera, hacer una actividad pública, mujeres públicas, mujeres de dudosa reputación. Y eso no era femenino. Por eso Vallejo Nájera, que no era muy listo, dijo delincuente femenino, marxista, delincuente femenino. Bueno, esto se aplicó y caramba, cuando este hombre tuvo mucho más influencia de lo que parece. La historia de los niños últimos secuestrados, los niños que nacían en la cárcel, que iban en la cárcel, que estaban en la cárcel, que salió una orden a partir de los 2 o 3 años ya tenían que irse ahí fuera, aquellos que no tenían familia, y eso era muy frecuente en los vencidos porque las familias estaban desestructuradas, pues se lo iban a auxilio social o a colegio religioso. Y allí había una compravenda de niños increíble. No está cuantificado, porque no olvidemos que este régimen se basaba en el silencio. Y que todos los historiadores que están estudiando ese periodo, yo creo que con muchísima fe y con muchísimo entusiasmo, están luchando contra una barrera terrible, que es la del silencio. La del silencio y la mentira. De manera que, ¿qué pasó con estos niños? Uno lee testimonios. Hay historiadores profesionales que dicen, no, es que los testimonios eso tienen valor histórico, eso no sé qué, no sé cuándo, pero hombre, cuando resulta que todos te dicen lo mismo, pues hombre, algún valor. ¿Qué valor de? ¿Usted se refiere a que tenemos que tener cronistas de Franco y basarnos en hacer la historia con los cronistas de Franco? Para eso está Puig Moa, por ejemplo. Lo hace mucho mejor. Pero hombre, pero no, se lleva su dinero y ya está satisfecho. El terrorista franquista, vamos, una cosa increíble, vamos, una cosa increíble. Bueno, pues el testimonio, todos los domingos nos sacaban en el hogar de auxilio social y nos sacaban al patio, entonces llegaban familias y nos lo elegían y se lo llevaban. Eso estaba coherente con la historia de Vallejo Nájera de que los hijos de los rojos habían quitado apellido. Y algo más. Los niños que estaban en las cárceles hicieron una cárcel aquí en Madrid que les presentaban como modelo que... vaya hombre. A ver si se cansa. Es que yo no sé. No lo sé. No me suena nunca el ritmo más inoportuno. Bueno, ya voy a acabar porque yo creo que ya estoy terminando, ¿no? Estoy terminando ya. Bueno, pues entonces aquí hay que se llama San Isidro, que está en Manzanares, que había un frío ahí, que los niños se morían de frío, la mitad de los niños se morían. Entonces, eso era una especie de cárcel infantil, por decirlo así, que eran los hijos provenientes de las presas. Entonces, las presas las mandaban allí, si estaban los niños todavía eran lactantes y tenían que seguir mamando, pues entonces a las presas las trasladaban con los niños, pero con una salvedad absolutamente rígida. Solamente las madres podían ver a los niños para darles de mamar. El resto estaba absolutamente separado. Si no podían recibir el virus marxista que llevaban las madres. Bueno, si aquellas madres le hubiera preguntado, digo, esto del virus marxista, ¿dónde lo tiene usted? Porque no lo encontramos aquí por ninguna parte. Seguramente dice que dice, ¿no? Bueno, pues acabo con los niños. Yo no sé si
Si acabo bien, pero vamos, yo creo que más o menos he dado una panorámica general del tema de la disidencia, de la, ¿cómo se llama? De la psiquiatrización. Es que el tema es complejo. Es decir, yo creo que el tema, al final, estoy conforme con el título, porque ha dado juego. Bueno, y como creo que he cumplido, ¿no? El tiempo. Habías cumplido muy bien, Enrique. De sobra, menos con esas bajadas de tono de vez en cuando, que nos han hecho sufrir un poco, pero creo que según se ha ido calentando, digamos, con el discurso, el tono ha mantenido el tono alto para poderlo escuchar, y que creo que era muy interesante, porque de alguna manera tú estás haciendo historia, pero estás haciendo memoria en dos en uno, ¿no? Porque quiere decir, no es solo lo que has estudiado, sino lo que has conocido en primera mano. Entonces creo que en este sentido eres una figura particular en este contexto que nos estamos moviendo. Bueno, es el momento de las palabras, que creo que ha sido muy sugerente por las terribles cosas que ha contado Enrique, por una parte. Y quería hacer una pequeña, bueno, no es puntualización, es un comentario, y es que justamente entre los documentales que se van a exhibir en el Museo Reina Sofía el sábado y el domingo, uno de ellos va a ser precisamente el que lleva por título Los niños perdidos del franquismo, que lo realizó la televisión catalana en el año 2005, y viene precisamente el historiador a partir del cual se empieza a conocer, en el sentido histórico del término, como estudioso, el fenómeno este que ha mencionado Enrique de los niños secuestrados y separados de sus madres por el franquismo. Eso se va a exhibir, este documental, que no es nuevo, pero bueno, nos parecía un contexto muy adecuado para seguir difundiendo esta tremenda realidad que a duras penas empezamos a conocer ahora. Y si recuerdan, no hace mucho, a lo mejor hace unos meses y tal, no me acuerdo, sí, quizás empezó a salir en la prensa en grandes titulares esta cuestión, y parecía tremendamente novedosa. Se lleva desde el año 2002 o por ahí investigando, ya digo, sobre todo por Ricard Viñes y después otra gente, pero bueno, es un fenómeno que aún así nos queda mucho por conocer, y como él decía, por ejemplo, no está cuantificado, imposible de cuantificar, etcétera, ¿no? Y quería simplemente hacer una pequeña cita que yo tenía ayer y que no me dio tiempo a leer, pero que era precisamente sobre los comentarios del defensor de Carlota O'Neill cuando se entrevistó con ella después del primer juicio que contó su hija Carlota Leret, por el cual fue condenada a 6 años, y el defensor contaba que bueno, había habido no sé si ella lo contó eso, una influencia oculta para que la condena contra Carlota O'Neill se agravara, y fue que la familia política, su suegro era un militar franquista, que estaba en la zona republicana en aquel tiempo, se quedó, digamos, en Madrid porque le pilló la guerra allí, y de alguna manera consiguió hacer llegar una carta a los comilitones franquistas que le estaban juzgando en Melilla, y con toda suerte de amenazas y de denuestos en contra de Carlota O'Neill, porque para ver si la podían condenar a la más posible pena que considerara el tribunal, porque consideraba ella que Carlota O'Neill, la republicana, escritora de ideas progresistas, era la que había maleado, la que había estropeado, la que había pervertido a su hija, y era como si fuera ella la que le había convertido a las ideas republicanas. Y de hecho el abogado dice en ese momento, es que dicen en esa carta que es usted tremendamente peligrosa, roja, atea, dominadora de su marido, peligrosa para sus hijos, para la sociedad, para todo el que la trata, que merece la muerte como leve castigo. Y este señor, no sé si había leído a Vallejo Nájera, pero confluyen las ideas. Quiero decir que era la consideración de la Roja un ejemplo más de cómo era considerado, creo que en la línea de lo que ha dicho González Duro. Bueno, perdón por esta intervención, y bueno, pues por aquí estamos esperando las palabras. Por aquí, Raquel Platero tiene la palabra. Sí, yo quería preguntarte por... Micrófono.
Yo quería preguntarte por el otro nombre grande que suena de la psiquiatría, es López Ibor, por si querías aprovechar y hacer un vínculo entre bueno, el trabajo de Vallejo Nájera y López Ibor, que son como los dos gran nombres que suenan en esa psiquiatrización, ¿no?, y el gen rojo y la persecución. Pues yo creo que eran las dos caras de la misma moneda. Es decir, los psiquiatras que valían más, eran todos republicanos, liberales por lo menos, y por tanto, después de la guerra, estuvieron depurados, por tanto no pudieron ejercer la profesión, o exiliados. Por tanto, toda parte de la psiquiatría se perdió. Y quedaron estos, que además se llevaban muy mal entre sí. Eran la cara de la moneda. El López Ibor era más fino, era más culto, estaba más preparado. Se decía las cosas menos bestialmente. Por ejemplo, como detalle, Vallejo Nájera murió escuchando la música de Wagner y lamentándose de la pérdida de la guerra por Hitler. López Ibor, en cambio, cuando vino la democracia, dijo que él había sido demócrata toda la vida. Decir lo mismo. Uno, en los aspectos concretos, materiales, grotescos, absolutamente deleznables, y el otro, en lo espiritual. El español, es decir, si aquello de la mujer era horrible y la mujer estaba dominada por los instintos porque no tenía inteligencia para controlarse y había que controlarla, decía de todos los españoles, y decía eso, que el español era un ser vertical, lo cual estaba muy bien porque estaba muerto de hambre, y si lo ponía de perfil, pues casi no lo veía el español de aquella época. Por tanto, la figura ideal era el Quijote o la figura del Greco. Y entonces tenía, decía López Ibor, una parte que era una persona iniesta, una cosa iniesta, un palo, ¿no? Sí. Mirando al cielo, la parte espiritual del cielo que le unía con Dios, así. Y la otra que era con los instintos de la tierra. Había que reprimir aquello para que prevaleciera esto y el hambre desapareciera. ¿Qué hambre? Aquí no hay hambre ninguna. El espíritu, le damos sopas con onda, no lo decía así porque él era más exquisito, a toda Europa. En los años 60 todavía decía que nosotros estamos muy por encima de Europa y que ya los países europeos al final nos imitarían todos porque la verdad española se está. Es decir, se complementaban enormemente, pese a que en lo personal se llevaban muy mal, porque los dos aspiraban al liderazgo base, ¿no?, de la psiquiatría española, porque entonces era un caciquismo terrible, ¿no? Venció Vallejo Nájera porque era por una razón meramente bueno, que muy comprensible en esa época, ¿no? Muy justa, muy razonable. Él estaba casado con una amiga de la mujer de Franco, Vallejo Nájera, y eso algo le dio la cátedra de psiquiatría, que es lo que se disputaba, la de Madrid. Pero López Ibor no conseguía la cátedra, no le daban la cátedra, y claro, esta gente de la universidad que a veces se obstina con la cosa esta de la cátedra, ¿no?, y que se obceca de sacar la cátedra. Se obcecó y al final ya López Ibor, harto, ya había tratado al general Valera, había tratado a todos los gratis, para ver si le daban la cátedra. Pero no, llega un día y pide audiencia a Franco. Dice, y Franco, que era como era, que estaba por encima del bien y del mal, contesta con esas frases que tenía tan lapidarias. Dice: mire usted, doctor, no se meta usted en guerra de médicos, pero es que yo no voy a tener derecho a estar en la universidad. No se preocupe, usted no se meta en guerra de médicos, que usted tiene la cátedra. Y obtuvo la cátedra. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. O sea, la pregunta que tú no se te ha contestado. Y yo ya quería hacer un añadido que antes no lo he podido incluir, pero que me parece interesante, que es la forma de represión de género que hay, que son muy diferenciadas con respecto a los varones. Me parece controversial 4 clarísimas. El fenómeno de las peladas, que ayer se habló, por tanto no voy
a tal. Pero yo sí puedo aportar testimonio de que yo las vi. Yo las vi. Yo las he visto. Yo cuando era pequeño las he visto. Y aquello era tan tremendo. Era un espectáculo medieval en una ciudad de tipo medio, que no era un pueblecito pequeño. Era denigrante. Porque iban peladas con una ropa tal llena de caca, porque le daban aceite de resino también para que se tuvieran diarrea. Y yo preguntaba, como todos los niños tienen curiosidad, jamás obtuve ninguna pregunta. Yo de este fenómeno me enteré de que no era un fenómeno local, sino que era general. Y no de un pueblo o de una ciudad concreta o de una región, sino que era en toda España. En toda España. Ese fenómeno es genuinamente hispánico, lo de las peladas. Eso aporto esto como un testimonio. El de Resino no. Resino fue una cosa fascista y afectaba a los hombres también. Pero no tenía esa connotación de humillación pública. Por ejemplo, en Pamplona, que es uno de los sitios donde triunfa el movimiento al principio, al siguiente día, el 19 de julio, ya está. Llegan a las presas, las llevan peladas desde la cárcel todos los domingos a la Plaza del Castillo, donde se reúnen todos los requetés, todos los oficiales, a tomar café o el martini o como se llama. Y allí pues es una especie de espectáculo público, pero bueno, ¿de qué nos extrañamos si tenemos los toros todavía? Si tenemos los toros, si estas pobres mujeres iban por allí y las machacaban y se reían y las ridiculizaban y se reían de ellas, era un espectáculo festivo aquello, pues eso se hizo en toda España. Una forma de represión típicamente femenina. Otra, el secuestro y el rehén, utilizarlas como rehenes. Es decir, iban, porque evidentemente la gente que había tenido más responsabilidad eran generalmente los hombres, eran los maridos, los hijos, los padres, depende de la mujer. Si no encontraban, porque estaban huidos, porque ya se habían ido con el ejército republicano y estaban en Francia muchos de ellos, pues entonces detenían a las mujeres. Detenían, torturaban y detenían por tiempo indefinido a las mujeres, hasta que dijeran. Muchas veces las mujeres no sabían, es que no lo sabían dónde estaban los maridos. Pero un mecanismo de presión que es poco conocido, pero es real. Eso ocurrió. Era detención gubernativa, ni siquiera había ni un tribunal, ni un juez militar, ni siquiera había eso, dependiendo de cómo lo hacer. Lo cual quiere decir que podían estar allí meses y meses y meses. No se acordaba nadie. Y otro fenómeno, la cantidad, que cualquiera que haya estudiado el fenómeno de las cárceles, y que sí, yo creo que hay mucha gente que lo ha estudiado, y bien estudiado, pues se encontrará un fenómeno muy curioso, que hay mujeres muy mayores, de 70 y 80 años, que mueren allí. Es decir, que se lo olvidaban ya que estaban allí. Ni las condenaban, ni las juzgaban, ni nada, y ahí se morían. Bueno, luego, por supuesto, está la de las violaciones, los chantajes sexuales, las presiones, la prostitución, que yo creo que se les obliga a prostituirse a muchas de ellas, porque el único medio de vida que tenía era dedicarse a la prostitución. Y eso encima, claro, era el recochineo ya. Es decir, no solamente eres mala, eres perversa, sino que además eres puta. El colmo ya, decir, si te mueres, muérete de asco, ¿no? Este país tiene que morir, como dijo Franco, en el estrecho de Gibraltar. Si tiene que morir medio país, que muera. Así solucionaremos el paro obrero. Eso es textual. Y yo no sé si hay otra forma, pero vamos, quizá en el coloquio surja más, pero quería decir esto. Por ahí tiene la palabra. Sí, respecto a que no hay censo de niños desaparecidos, ¿de dónde se sacó el juez Garzón? O por lo menos lo que la prensa ha publicado, los 30.000, 33.000, estimaba él, de lo que había investigado sobre el franquismo. Que, por cierto, hoy tan noticiable, ¿no?, sentado en el banquillo, porque se ha atrevido a investigar aquí. Verdaderamente está bien enquistado, está bien enquistado esta percepción, hasta el punto de que yo no creo que
sea más que barniz lo que significa, y la prueba es cómo ha sido acosada y acusada la ministra de Igualdad, que la misma Esperanza Aguirre dice la ministra de Igualdad. Igualdad, que exista o que no exista. Es la rubia la que dice esa tontería. Y es el primer ministerio por el que van. Sí. Es el que sobra, porque la crisis es tan grande que ese ministerio, por ejemplo, es perfectamente prescindible. Bueno, pues la pregunta era de dónde cree usted que lo sacó. Y que hayan recuperado a Pío Moa para el que vaya por las clases a enseñar, sea el que, la segunda no le he cogido. Pío Moa va a las escuelas. Además de cómo se está impartiendo la asignatura de educación por la ciudadanía, es como si fuera la sección femenina dando las clases, y luego va a ir Pío Moa, como lo ha mencionado, pues me va sugiriendo cosas de actualidad, que es mi profesión. Pero vamos, pese a que hice la tesis sobre la mujer, etcétera, etcétera. Mire usted, Pío Moa, entre otras cosas, fue del Grapo. Ya todo el mundo lo sabe, y además lo dicen siempre, curiosamente lo dicen, siempre lo dicen, pero no hizo huelga de hambre. No hizo huelga de hambre, no, que se sepa no se hizo. Y ahora que estamos tan enganchalizados con Cuba, y naturalmente no es que estemos a favor del régimen cubano en el sentido de la huelga, pero choca que hace aquí el Tribunal Constitucional legalizó el que se le forzara a los grapos a alimentarlos, alimentación forzosa. Y murieron, a pesar de todo, murieron 6 o 7 personas, y algunos están demenciados por ahí, en plena democracia. Porque se sepa, Pío Moa tampoco hizo esa huelga de hambre. Tampoco. Pío Moa tampoco hizo esa huelga de hambre. Que se sepa, era del Comité Central del Grapo. Que se sepa, jamás estuvo detenido. Cayeron Comité Central uno tras otro. Pero él era más listo que nadie y no cayó. Y por si fuera poco, tengo un testimonio que no tengo ningún reparo en decirlo directo de él. Yo fui durante una época, no hace tanto, pongamos 10 años, de socio bibliotecario del Ateneo de Madrid, encargado de la biblioteca. Bueno, pues este hombre se dedicaba a boicotear todos los actos progresistas, cuando todavía no era famoso. Y conmigo, yo estaba encargado de la biblioteca, pues hicimos el acuerdo de que la gente no se le cobraba por presentar sus libros allí nada, pero que entregaran para la biblioteca 2 ejemplares. Uno de reposición, tampoco era pedir mucho, ¿no? Ya que ni se le cobraba ni el gasto de luz ni nada, ¿no? Todo el mundo aceptó eso, le pareció razonable, menos él. Y yo le dije, pues te vas a quedar sin presentar el libro. Eso es censura. Digo, no, eso es tacañería. Porque tú me das otro libro y sale tu libro. Bueno, pues me llevó la COPE naturalmente a mí mi testimonio no lo sacaron a él, me puso a Madrid, y es el demócrata. Y para allá, para el recochineo padre de este hombre, me dice Sánchez Dragón, al que todos conocéis, supongo. Oye, tengo un día que la última vez que me llevó allí, ya desde entonces no me he vuelto a llevar. Y me preguntó que tenía un problema de censura. Digo, ¿de censura tú? ¿Cómo va de censura? A ver, explícame. Se dice, sí, porque nadie quiere debatir con Pío Moa. Digo, hombre, es que eso es lo menos que tú me invitas a mí a que te debate con este señor y yo tampoco voy. O sea, yo no te censuro a Pío Moa porque tú quieres sacar a Pío Moa y lo vas a sacar y lo sacó. Bueno, por tanto, yo creo que otra de las tareas inaplazables, hay tantas tareas inaplazables, es desenmascarar a esta gente, desenmascarar de una puñetera vez. Yo me pregunto, como consuelo quizás, ¿qué será de Pío Moa dentro de 10 años? Supongo que nadie sabrá ni que existió. Nadie sabrá ni que existió.
Vale, está comentando la compañera como no se la oye y bueno, esto que es una puntualización interesante sobre que a Castilla del Pino el problema con la cátedra, que si se la dieron o no, como psiquiatra también del periodo del franquismo. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, sí, yo lo conocí bastante y lo traté y pertenecemos a generaciones distintas. Él llegó tarde un poco a la generación nuestra, que éramos más jóvenes y éramos más contestatarias, colectivamente. Él estuvo más solitario. Él estaba con Martín Santos, que eran los únicos, que entonces, Martín Santos y él los dos únicos. Según dicen los que lo conocieron a los dos, era más brillante Martín Santos. Sin embargo, cuando uno lee la memoria de Castilla del Pino, hay cosas que chirrían. Primero, Castilla del Pino era requeté, de familia requeté. Y de pronto se hace de izquierda. No, pero de pronto, en plena adolescencia, se hace de izquierda y él no explica por qué. Nadie sabe por qué se hace este tipo de izquierda. Nadie lo sabe. Segundo, se va a trabajar con López Ibor, después de la guerra, en los años 40. Y ella está en un antro absolutamente horroroso que yo conozco y he padecido también, no como enfermo, porque si hubiese como enfermo no estaría aquí, claro. No estaría. Pero que él decía que era el sitio que se aprendía muchísimo. Ahora aprendía, efectivamente. Yo también trabajé con los vivos porque no había otra manera. Y cuando a mí me preguntaron que si yo cómo me había formado, y yo pregunté, pues mira, yo me empecé con López de Ibor. Ah, sí, pues más posible, eso, tal, igual. Y sí, aprendí muchísimo, y además muy pronto. Y dice, ¿cómo es eso? Digo, sí, porque aprendí inmediatamente lo que no se podía hacer, ni se debería hacer. Entonces busqué alternativas, entonces me hice alternativo. Bueno, pero a pesar de todo, Castilla del Pino abrió camino en un desierto que había absoluto, publicó cosas interesantes, que al cabo del tiempo no han quedado gran cosa, pero en aquellos tiempos, en los años 60, pues sí, y yo creo que está agradecido porque en aquel erial que había, pues fue el único que él... Ahora, al final era un hombre que tenía que estar siempre alegándolo, lo cual era un poco fastidioso, ¿no? Ah, y la cátedra, que era la pregunta. La cátedra, yo me acuerdo en un viaje, bueno, después que coincidimos, que le dije, ¿y por qué demonios quieres ser catedrático? Si a ti no te van a dar la cátedra esta gente jamás. ¿Tú por qué quieres ser catedrático? Jamás. ¿Te lo van a dar? Es más, hacía oposiciones y cada vez sacaba peor números, lo cual era un poco imposible. ¿Cómo vas a saber que el saber funciona al revés? Y cada vez sabes menos. Bueno, al final se empeñó y obtuvo la cátedra. ¿Quién se lo dieron? Los socialistas. Gratis. No tuvo que opositar ni tuvo que hacer nada. Juntamente con Grande Corobián, con varios 4 o 5 así. Esa fue la manera. Lo que pasa es que ya era tan mayor que se jubiló a los 3 o 4 años. De todas maneras, yo creo que sí, en el erial que supuso en la psiquiatría este país, Castilla del Pino es una figura importante. Y que hay que reconocérselo, ¿no? Aunque tuviera sus defectos, pues como todos los tenemos, ¿no? Hay 2 palabras pedidas y con eso cerramos el turno porque, bueno, va avanzando la tarde. Allí, adelántate, ahí a estas alturas, ¿no habías pedido la palabra? No, pues entonces Pura Sánchez tiene la palabra y cerramos el turno, que era la palabra pedida. ¿Por ahí está pedida la palabra? Bueno, pues las 2 últimas palabras. Por ahí, a ver, donde llegue primero el micrófono. Yo no sé si vendrá al caso o no, aunque estamos hablando de me voy a referir a la época, sobre todo de la Guerra Civil, pero no sé si vendrá al caso o no porque es su nombre. Me gustaría saber si pudiera usted aclarar los problemas psiquiátricos que tenía Miguel Hernández. Dicen que murió en el hospital psiquiátrico de Alicante, o sea, de Orihuela, donde estaba encarcelado. Me gustaría que aclarara ese punto, si es que, bueno, viene al caso con respecto al tema que se está hablando, ¿no? Gracias.
Yo creo que Miguel Hernández no tuvo ningún problema psiquiátrico. Creo yo. No, ni lo conozco suficientemente de cerca. Yo creo que no tuvo. Tuvo problemas, pero digamos metapsiquiátricos, más allá de la psiquiatría. Es decir, su condena a muerte, hay un testimonio de la sentencia que está. Esos que critican la memoria histórica, me río yo porque hay un testimonio hecho por Eduardo de Guzmán, que lo juzgaron con Miguel Hernández, en donde parece que tenía allí un magnetofón. Vamos, es que reproduce el juicio, pero que te crees que la memoria de aquellas cosas tan terribles se grababa enormemente, Pero ya me da pie a decir, ¿qué ocurría con la psiquiatría? Nosotros ingenuamente, cuando empezamos a investigar un poco, a ver qué había pasado en este país con la psiquiatría, pues cada uno investigaba en el terreno que le correspondía, más o menos, ¿no? Cada uno interesado en el tema. Pues pensamos que, hombre, 500.000 de exiliados. En las cárceles ni se sabe, por lo menos cientos de miles de presos. Fusilados tampoco se sabe, pero podemos 200.000 fusilados probablemente, 200, 300, por ahí. Es que no se sabe, es que es triste en un país civilizado que todavía no sepamos las cifras, ¿eh? Y pues los manicomios están vacíos. Todos los que tenía que estar los manicomios se los han liquidado. No existen como están las cárceles. Y efectivamente, en las cárceles había enfermos mentales y enfermas mentales. Y ahora voy a contar una anécdota que me parece que es interesante, viene al pelo, porque también incito de nuevo a Fernández Delgado, que me facilitó este dato. Había en Madrid una cárcel psiquiátrica para los presos, que estaba en la calle Quiñones. De esta cárcel casi no se sabía nada, había desaparecido, nadie sabía nada, ni nadie había trabajado ahí, ni había estado ahí. Hay testimonios sueltos en el libro de Tomás, los libros de Tomás Cuevas, etcétera. Pero este hombre que ha trabajado, Hernández Holgado, que ha trabajado en las cárceles, en todas las cárceles, sí conocía un poquito de historia, y me facilita un texto en donde se hacían sesiones clínicas. El alto nivel científico era tremendo. Y una de las dos casos que presentan lo hace uno de los ayudantes de Vallejo Nájera. Qué pequeño es el mundo, qué pequeño es el mundo, qué casualidad. Y estaba allí. Y da la casualidad que uno de los casos es una lesbiana que mata a su pareja. Luego, esto es un dato interesante, por lo que hemos venido hablando estos días pasados aquí, para indicar que de algún modo también la homosexualidad fue directamente reprimida. Y el lesbianismo también. Porque esta mujer, en fin. Y aquí tenía otro testimonio de otro de Granada, que efectivamente fue fusilada por lesbiana. En plena guerra, en la época de García Lorca. Y que parece que inspiró a García Lorca la obra que se llama La zapatera prodigiosa. Le llaman La zapatera. Tengo el nombre, pero tampoco diría mucho el nombre, pero bueno, no es una persona muy conocida, pero la describe como la típica lesbiana de aquella época, ¿no? Muy abierta, culta, que iba a las tertulias de hombres, de intelectuales, tal. No hizo absolutamente nada más que como se decía en Granada, que yo estudié en Granada, y se decía en aquella época que a García Lorca le habían matado por maricón, a esta le habían matado por maricona, vamos, por lesbiana. No había otra razón. Por tanto, sí hay casos, si no generalizados, sí hay casos de represión directa y hasta la muerte, por ejercer la homosexualidad. Sí que lo hay. Y no sé si me he ido de... finalmente, sí que me había ido ya por las nubes. Había un fenómeno que nos encontramos, y es que los que trabajaban en medicina, los médicos, éramos de clase social media alta. Y los enfermos que tenían era de clase social baja, y además nosotros escasamente fiables. Por tanto, había un acuerdo tácito de no hablar de nada de la guerra, lo cual era una aberración. ¿Cómo es posible esta gente que ha pasado una guerra, que han sido derrotados en su inmensa mayoría, no hable de esto, ni quiera hablar? Como máximo decía, a mí me tocó en la zona republicana, o a mí en la zona nacional.
Pero ya no querían hablar más. Y tú tampoco, había una colotada, tampoco querías tú ahí porque se veía que le molestaba. Tú no eras de fiar. ¿Qué clase de psiquiatría estábamos haciendo? Eso me lo pregunto, me lo interrogo yo como cuestionamiento de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo es posible que ni siquiera nos ganásemos a los enfermos? ¿Cómo es posible que yo, cuando me nombraron director del manicomio de Jaén, que por cierto era mi tierra, me encontrara con varios enfermos que aquí el director, a pesar de que era difícil encontrarme, yo tiré la bata y las llaves, que eran los dos símbolos del poder máximo, una bata blanca y un llavero enorme. Porque yo tiré estas cosas, pero a pesar de todo, pues vos se corre, está el director, que no lleve bata, que no sé qué, no sé cuánto. Y había enfermos que me saludaban con el brazo en alto. ¿Cuántos años se pasaron saludando con el brazo en alto? ¿Cuántos años? Pues desde, 40 años, 50 años, yo qué sé, una barbaridad, hasta que murieron. Y quítate tú el brazo en alto. No, esto es un catatónico, un catatónico. Encima vale que levante el brazo y luego pasa. Y cualquiera se fía de este individuo, que sí, que dice que el director va a ser comprensivo, tolerante y no sé qué, pero esto luego nos machaca. No éramos fiables, no éramos personajes fiables. Pura Sánchez, habíamos cerrado el turno, es tardísimo, perdóname. No, pero Pura Sánchez sí, pues la hemos aludido ya varias veces. Le estoy dando el turno de palabra, que es otra palabra que se estaba pidiendo, digo, ya no podía hacerlo. Bueno, gracias, Enrique, muchas gracias por tus aportaciones y por hacer un ejercicio aquí en público de algo que a mí me parece que es fundamental, que reflexionemos, y tú lo estás haciendo, y nos interroguemos sobre nuestra propia situación en el momento en que vivimos. Lo que decía Raquel, tú eres un investigador y además eres un hombre con memoria y te interrogas sobre la psiquiatría que hacíais, ¿no? Entonces, eso también da idea de tu talla humana. Yo lo que quería decir era simple un comentario breve a propósito del tema de la memoria histórica, de lo que se hablaba de Pío Moa, de todas estas cuestiones. No ha sido España, de todas formas, un desierto tan grande en relación a la memoria histórica como se cree algunas veces. El poeta Gil de Viedma, en el año 1965-66, escribe un libro de poemas y uno de ellos se llama Años Triunfales y dice: y pasaban figuras mal vestidas de mujeres, cruzando como sombras solitarias mujeres adiestradas, viudas, hijas o esposas, en los modos peores de ganar la vida y suplir a sus hombres. Por la noche, las más hermosas sonreían a los más insolentes de los vencedores. Entonces, quizá a veces lo que pasa es que hay que buscar en muchos sitios. Y luego, respecto a lo que se decía, de lo que se cuenta, de lo que no se cuenta, de lo que se habla, de a quién se pone para vigilar la memoria que se va a contar y la historia que se va a contar en las escuelas, en los institutos, pues hay una cosa de la que tenemos que ser conscientes los que estamos aquí. Y me gustaría compartir con todos esta pequeña reflexión, ya que me dedico profesionalmente a la enseñanza. Y es que en los libros de historia, a pesar de que parece que las cosas han cambiado mucho, en realidad, en el fondo, sigue habiendo una cierta perversión, por no decir a veces una gran perversión, que consiste en dos aspectos que vienen a incidir en lo mismo. Uno es poner en el mismo tema y una cosa a continuación de la otra, con lo cual se crea una perversa relación de causa y efecto, la República y la Guerra Civil. Esa es una perversión en los libros de historia actuales. Y la segunda es que rara vez se explica en los libros de historia la represión y sus efectos. Y eso está teniendo entre nuestros estudiantes un efecto perverso, y es que nuestros estudiantes salen de los institutos y de las universidades sin tener un criterio ético sobre la figura de Franco. Mientras que sobre Mussolini y sobre Hitler tenemos un criterio ético, sabemos que fueron unos bárbaros y que fueron unas personas absolutamente detestables, en la enseñanza secundaria y en la universidad nuestros estudiantes salen, y lo sé por experiencia propia, y hacen preguntas como esta: pero oiga, a fin de cuentas, ¿Franco qué era? ¿Demócrata o fascista? Y yo digo, interroguémonos sobre la historia que están aprendiendo nuestros escolares. Sí. Simplemente. Gracias. Yo apunto en eso, lo he dicho antes, yo no sé si estabas ahí,
en donde para mucha gente quien trajo la democracia fue Franco, y el rey de Guanajuato lo trajo Franco. Por tanto, eso yo creo que estoy de acuerdo contigo y que habría que diferenciarlo, pero habría que responsabilizar también no solamente a los que defendían su parcelita, sino a aquellos que aspiraban a tener su parcelita y no la tenían. Porque esto se hizo con el consenso del reformismo, ¿eh? Y de esto no había que hablar. Todo el movimiento de la memoria histórica surgió rápidamente en los años con Felipe González, concretamente, para situarnos un poco, y lo cortó. Y luego volvió a rebrotar al cabo de decenios después. De manera que esta historia de que, cuidado, de que esto nos costó hasta un intento de golpe de Estado, porque los franquistas estaban absolutamente desmoralizados. Quien se cargó al Carlos Arias, que era el primer ministro, no lo olvidemos, del rey Juan Carlos I, primer ministro, el último primer ministro de Franco y el primero de la monarquía democrática. La cosa tiene bemoles, ¿eh? Quien se lo cargó fue el pueblo, aunque esa frase esté tan empleada, en manifestaciones y tal, y se lo cargó. Y los franquistas estaban desmoralizados. Ahora, los líderes políticos de la izquierda, que se habían pasado entre el exilio y la comodidad durante muchísimo tiempo, con un poquito de pan, de bocadillo de pan con salchichón o de calamares, se conformaron. Dijeron, aquí silencio, ni a callar. Y ahora hemos perdido 30 o 20 años. Con lo cual, vamos muy retrasados. Yo creo que estos fenómenos ocurren en todas partes, como tú dices, pero aquí está durando demasiado, ¿eh? Está durando demasiado. Bueno, pues ha sido largo, pero ha merecido la pena. Esto, y lo digo no por largo en sí mismo, sino porque hay otros ponentes y tienen que tener su espacio. Pero muchísimas gracias, Enrique, porque bueno, has colmado, creo que las expectativas que teníamos sobre eso que ibas a contar y no sabíamos muy bien qué era esto, pero que además conecta perfectamente, me parece, con otros temas que aquí se están tratando. Y bueno, me parece que es parte de la intención, que a veces no se sabe si se va a conseguir, de esta propuesta de seminario.